Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, domingo 14 de marzo del 2021, los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en Isaías capítulo 24, versículo del 1 al 8. Para dar inicio vamos a proceder a orar. Dios Padre Todopoderoso, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que tu Espíritu Santo nos revele de tus misterios, nos permita compartir esta palabra y guardarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El título es el siguiente: Jehová es el único Dios. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. ¿Qué quiere decir Jesurum? Con ese nombre también se le conoce al pueblo de Israel. Aquí, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos celestiales, quien creó el cielo y la tierra, nos da a conocer que no hay otro Dios y que Él es el único. Y habla aquí a su siervo Jacob, quien era nieto de Abraham, y a su pueblo Israel. Dice: a quien yo escogí, a quien Él apartó y separó para Él. Aquel pueblo de Israel que Él sacó de Egipto. Es el pueblo escogido por Dios para que sean sus hijos, y a quien viene llamando a través de generaciones. Y da una promesa: porque yo derramaré aguas. Les hace conocer al pueblo de Israel, no solamente en el Antiguo Testamento, en la palabra que estamos leyendo en este momento, sino a nosotros. Nos ha traído la palabra el día de hoy, que a sus hijos les da una promesa, y dice en el versículo 3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor derramará bendiciones, dice aquí, sobre las generaciones, que son sus hijos, y aún bendición sobre tus renuevos. Prosperará a sus hijos. Esta palabra nos habla de que Él nos creó, que Él es el único Dios y que no se le debe rendir ningún otro culto a ningún Dios. Nos habla precisamente de la idolatría. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Aquí dice: yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, llevarás mi nombre, eres mi heredero. ¿Quién lo dice? Jehová. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
lo dice bien claro, que Él es el inicio y Él es el final, y que fuera de Él no hay ningún Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¿Quién podrá hacer lo que yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Esto es lo que nos dice esta palabra. No hay otro Dios. ¿Quién lo podrá hacer sino yo? Es lo que nos dice este versículo 7. Y me refiero a Jehová, que Él es el que lo hace. ¿Y dónde está quien lo puede hacer? Si no soy yo, es lo que nos quiere decir la palabra. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? No tengas miedo en creer lo que Jehová te está revelando en esta palabra, en que Él es el único Dios. Y a quienes compartimos el Evangelio también nos los dice. No tengas miedo en anunciarlo y decirlo y declararlo, porque aquí está escrito, porque es y está escrita mi verdad, nos dice el Señor a través de su palabra. ¿Acaso yo no lo dije desde la antigüedad? Y se los mandó a decir al pueblo de Israel cuando salió de Egipto a través de Moisés. Y enviaba a los profetas a través del camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Se les advertía cuando Moisés subió al monte y bajó, vio que se habían creado un becerro, un ídolo, para adorar y reemplazar al único Dios, y está escrito aquí en la palabra. Jehová se los advirtió en todo momento. En el versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Sus hijos somos los testigos de todo lo que Él sabe hacer por su pueblo. Envía a maná para que su pueblo en el desierto pueda alimentarse. Enviaba fuego para que en medio del camino que llevaba a Israel en el desierto, Él los guiaba y supieran que Jehová estaba con ellos. Él mandó levantar un tabernáculo en medio del desierto para poder hablar con su pueblo. Y en todo momento les hacía saber que Él era real y existía y existe. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay otra roca. No conozco ninguno, nos dice la Escritura o la palabra. Solo hay un Dios y somos sus testigos. Y nos los viene diciendo Jehová desde la antigüedad. En el capítulo 32, versículo 15 de Deuteronomio, escrito está lo siguiente: cómo constantemente el pueblo de Israel se olvidaba de que hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios, se olvidaron de su Creador, rechazando la protección del Dios que los había salvado. Constantemente el pueblo de Israel se apartaba de Jehová y se creaba ídolos, se creaba imágenes, se creaba baales. Pero en todo momento Jehová reclama su lugar con amor, con misericordia a través de su palabra. Por desconocimiento muere mi pueblo, nos dice el Señor en la palabra. En Isaías capítulo 57, versículo 13, escrito está:
cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte, nos dice Jehová. Escrito está en ese capítulo 57, versículo 13 de Isaías. Constantemente Jehová lo recalca. En Oseas capítulo 10, en el primer versículo, Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Pese a que Jehová lo dice en su palabra, confirma en Oseas capítulo 10, versículo 1, que se crearon ídolos y se crearon imágenes. En Deuteronomios capítulo 32, versículo 15 nos dice: los israelitas se olvidaron de Dios. Pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Amén. ¿Qué quiere decir Baal? En Jueces capítulo 3, versículo del 7 al 11 dice lo siguiente: Baal se convirtió en el nombre propio para el dios más significativo en el panteón cananeo o compañía de dioses. Era la deidad que presidía en muchas localidades. Con los Baales, los israelitas se olvidaron que Jehová era su creador. Comenzaron a adorar ídolos, imágenes, aún estatuas de yeso, y le dieron la espalda a Jehová. Por eso, en una parte de la palabra dice pueblo rebelde. Baal era adorado en lugares altos en Moab, en el tiempo de Balaam y de Balac. Escrito está en Números 22, versículo 41. En el periodo de los jueces había altares a Baal en Palestina. Escrito está en Jueces capítulo 2, versículo 13. En el tiempo de Acab y de Jezabel, la hija del rey pagano de los sidonios, casi se suplantó la adoración al Señor por la de Baal. Y vemos constantemente cómo el pueblo de Israel ofendía a Dios. La lucha entre el balaísmo y la adoración de Dios, de Jehová, llegó a su punto decisivo en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías enfrentó a los sacerdotes de Baal y mató a 450 de ellos. Escrito está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 32. Y así sucesivamente podemos encontrar diversos pasajes de la Biblia a donde se nos muestra cómo adoraban dioses. Jehová enviaba a sus emisarios, utilizaba mucho a sus profetas y algunos de sus ungidos para poder destruir aquellos altares a donde se levantaba aún sacrificios. Los profetas de Israel, especialmente Jeremías, con frecuencia denunciaron el culto a Baal. Y en esta ocasión, la propia palabra que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para poderla compartir el día de hoy es: Jehová es el único Dios, y nosotros seremos testigos de ello. Y nosotros somos testigos de ello. Amén. Si quieres conocer a Dios Padre Todopoderoso, conforme está escrito en su palabra y conforme es su voluntad, y recibir a su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo, el día de hoy te invitamos a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste la presente oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida y te selle con su Espíritu Santo. Se lleve de ti
pena, tristeza, angustia, dolor, miedo, temor, duda, confusión. Amén. El día de hoy, domingo, que tengas un feliz domingo. Como siempre, le damos gracias únicamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo honor y toda gloria sea para ellos. En el nombre de Jesús, que tengan muy buenas tardes.